Acuérdense que para poder describir, para poder describir entonces una onda, lo que habíamos dicho es que determinamos varias como parámetros o eh, a ver, no voy a ver si Javier, después vamos a ver todo lo que tiene que ver con las demás, ¿ya? Ok, entonces, vamos a focalizarnos entonces en lo que tiene que ver con lo que vimos en la clase pasada. En la clase pasada lo que queríamos hacer era describir una onda. Y esa onda se escribía de dos formas. La primera, que es la parte de acá, que tenía que ver con sacar una foto a la cuerda completa, como le decía, ¿no es cierto? Y en eso podíamos definir varias cosas. Primero, definir la elongación, que era la distancia que existía entre una partícula que está dentro de la onda, ¿no es cierto? Está dentro de la cuerda, que, que es donde está la onda, y la distancia que existe entre la línea de equilibrio y esa partícula, ¿no es cierto? Eso se llama la elongación, ¿ok? Entonces, cada una de estos puntos, ¿no es cierto?, tiene una elongación diferente, ¿ok? Aquí la elongación es cero, ¿no es cierto? Y aquí la elongación es máxima. Y a esa elongación máxima le llamamos la amplitud, ¿ok? Además de eso, lo que habíamos hablado es que si yo esto lo saco en una foto, entonces esto de aquí, de este punto acá a este punto acá, es una distancia entre dos puntos de esa onda, ¿ok? Y esa distancia en la cual la onda se empieza a repetir se le llama la longitud, ¿ok? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, amplitud es la máxima elongación, ¿no es cierto? Y la longitud de onda es la distancia eh, en que una onda se empieza a repetir. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo se mide la longitud de la onda? Víctor, ¿tienes una pregunta? Sí, profe, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la longitud y un ciclo? Perfecto. La longitud, como tú bien dices, mide una distancia, ¿no es cierto? Sí, ¿Sí? sí, Ya. sí. ¿Y un ciclo mide distancia? No, es una vuelta, ¿no es cierto? Pero no es una distancia. ¿Ok? ¿Ya? Claro. Ok, entonces, el tema de eh, el- la vuelta, ¿no es cierto? Es decir, es decir, en por ejemplo, vamos a ver el siguiente gráfico que tiene que ver con aquí el sacarle a una fracción de la cuerda una foto cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Y cuando se va repitiendo eso, es lo que tú dices, que se generó un ciclo, ¿ok? Entonces, ese ciclo en el tiempo, o sea, lo estuvimos midiendo en el tiempo, cómo se va variando esa fracción de la cuerda, ¿no es cierto?, hasta que vuelve a realizar el mismo movimiento, ¿ok? Y por eso se puede llamar un ciclo en ese sentido, en términos y en función del tiempo, ¿ok? Ya, ¿Te quedó profe, claro? muchas gracias. Sí, profe, Ok, me quedó claro. Gracias. excelente. Gracias por preguntar. Entonces, el tema aquí es que lo que habíamos puesto acá, en este caso, estoy haciendo una foto de la cuerda completa, ¿no es cierto? Y en esa foto se puede ver que hay distintas partes de la onda en que están a distintas elongaciones, ¿ok? Entonces, ya habíamos dicho que la longitud de la onda es la distancia que existe entre una parte de la cuerda y otra, donde se repite el movimiento, ¿ok? En este caso, si yo me puedo hacer en este punto, ¿no es cierto? Y pongo o me distancio una longitud de onda, voy a tener otro punto que tiene que está en el mismo comportamiento de esa onda. ¿Ok? Si yo me detuviera acá y me distancio una longitud de onda, estaría en este punto acá que tiene el mismo comportamiento que este. ¿Ok? Bien, eso les queda claro entonces.
Ahora, lo que decimos también es que tenemos que definir una onda también según hacia dónde se propaga, ¿ok? Porque si yo no tuviera una flecha aquí diciendo que la propagación va hacia la derecha, ¿no es cierto? Esto no queda bien especificado, porque puede ir hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, ¿ok? Entonces, la elongación, la máxima elongación, la amplitud, la longitud de onda, que es la distancia que existe entre un punto y otro que tiene el mismo compartimento de la onda, ¿no es cierto? Distancia, ¿ok? Y la propagación, ¿ok? Bien, en este caso, lo que estamos haciendo entonces es sacar a una fracción de esa cuerda una foto cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Y aquí entonces vamos a estar graficando en el tiempo qué, qué pasa o cuál es el comportamiento que tiene esa fracción 2, ¿ya? Entonces, eh, en ese sentido, cuando se empieza a repetir el ciclo, ¿no es cierto? Empieza a repetir la posición o el comportamiento que tiene esa partícula, ¿no es cierto? En- a ese tiempo le llamamos periodo, ¿ok? Y en ese tiempo, ¿no es cierto? Es cuando uno realiza lo que habíamos dicho, que una onda con un cierto periodo, ¿no es cierto? Quiere decir que se repite o vuelve a- a realizar un ciclo eh, con el mismo tiempo. ¿Ok? Bien, sigamos entonces. El periodo de tiempo, ¿no es cierto? Se interpreta, ¿no es cierto?, como la cantidad de tiempo en que empieza a repetirse el mismo patrón. Ahora, la frecuencia es el inverso de eso. ¿Qué quiere decir? Que es el número de ciclos o de repeticiones que se producen en un cierto tiempo específico. ¿Ok? Y la frecuencia, entonces, si tenemos un periodo que es 10 segundos, ¿no es cierto? La frecuencia va a ser 1 dividido por 10. ¿Y qué unidad utilizamos ahí? Los hertz. Y los hertz no es otra cosa que una unidad que equivale a ¿Eh? 1 partido por segundo. ¿Sí? Ah, ¿Pregunta? porque empezó recién mi clase. ¿Cómo? Ya. Mariana, ¿estás con el audio ahí puesto? ¿Te querías preguntar algo? No, profe, disculpe. No te preocupes. Ya. Por favor, cualquier pregunta, usted levante la mano, sé, en el chat de ahí o ponga la voz, no, no hay problema. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer acá es que estemos todos claros. Entonces, habíamos hablado ya la vez pasada que mientras mayor es la amplitud, más energía se transporta. Y entonces les había dicho que cuando uno quiere tener esto como más en la vida cotidiana, lo relaciona con el volumen, que el volumen de una onda de sonido es la amplitud de esa onda de sonido. Entonces, cuando uno escucha con mayor volumen, hay una mayor amplitud. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay mayor cantidad de energía que se está trasladando en esa onda. ¿Ok? Y es por eso que los tiempos no son los que sufren en ese sentido. ¿Ya? Ese es el primer punto. El segundo punto es que, como le he insistido varias veces, la frecuencia es el inverso del periodo. ¿Ok? Por lo tanto, si yo tengo el periodo, puedo tener la frecuencia y viceversa. ¿Ok? Eh, y lo otro es establecer un tema que es súper importante, que tiene que ver con cuán rápido se propaga esta onda. ¿Cuánto va avanzando esta onda, ¿no es cierto? Depende de lo que se llama la velocidad de propagación de la onda. Y eso está en función de dos cosas. Está en función de cuánto se desplaza en un periodo de tiempo determinado. Entonces nosotros sabemos que cuando la onda se desplaza una longitud de onda, ella tiene que, para poder hacer eso, debe haber pasado un periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces eso nos determina cuál es la velocidad que tiene esa onda. Longitud de onda dividido por periodo de tiempo. ¿Ok? Longitud de onda dividido por el periodo. ¿Ok? Bien. Y como la frecuencia es el inverso del periodo,
Entonces podemos decir que la longitud de onda por la frecuencia es lo mismo que la longitud de onda dividido por el periodo. ¿Ok? Ya, ya. Ahora el tema es aquí. Y aquí vamos a lo nuevo. Fíjense que toda onda que se desplaza por un medio, ¿ok? La velocidad solo depende de ese medio. ¿A qué me refiero? Una onda de sonido, por ejemplo, se desplaza en el aire a 340 metros por segundo. ¿Y ustedes me van a decir siempre? Sí, siempre. ¿Ok? Entonces, sea una nota sí o una nota la, o mi voz, o la voz de cada uno de ustedes, se desplaza a la misma velocidad, 340 metros por segundo. ¿Ok? Por lo tanto, esta solo depende del medio en la cual estemos. Si el medio en nosotros es el aire, ¿no es cierto? Entonces se desplaza a la misma velocidad siempre, ¿ok? Pero, cuando cambiamos de medio, ¿ok? Por ejemplo, si una persona está dentro de una piscina, ¿ok? Eh, el, la onda de sonido en el agua se desplaza mucho más rápido que en el aire, ¿ok? Y eso, no sé si lo han podido identificar. O sea, yo les invito a que cuando estén en el agua, ¿no es cierto? Miren algún sonido y van a poder entender que se desplaza mucho más rápido el sonido en el agua que en el aire. ¿Ok? ¿Y eso por qué? Porque en el caso de las ondas del sonido, estas ondas se desplazan a través de medios mecánicos, requieren moléculas para poder desplazarse, ¿ok? Y como en el agua hay mayor densidad de esas moléculas, entonces es más rápido que se propague esa onda, ¿ok? Vamos a ver entonces que las ondas necesitan saber si son de una característica electromagnética o mecánica para poder saber cuál es el comportamiento de esas ondas ante distintos escenarios, ¿ok? Bien, entonces, chan, chan, chan. Pero ya lo vimos, así que lo vamos a ver. Primera clasificación. Las ondas pueden ser transversales o longitudinales. ¿Ok? Entonces, las ondas transversales, ¿ok? Eh, son las que eh, su oscilación es transversal a la velocidad o el desplazamiento de esa onda. ¿Ok? Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo de esa onda transversal. La oscilación va de arriba hacia abajo y la onda se desplaza hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, eso define una onda transversal. Una onda longitudinal, la oscilación va en el mismo sentido que el desplazamiento. ¿Ok? Por lo tanto, aquí, por ejemplo, tenemos una compresión. ¿Ok? Y aquí tenemos un estiramiento. ¿Ok? Entonces, hay ondas que se comportan de forma longitudinal y hay otras ondas que se comportan de forma transversal. ¿Ok? ¿Alguna pregunta respecto a eso? No, profe. Ok, perfecto. Vamos entonces. Aquí vamos a ver un video para que les quede más claro cómo es que se comportan esto. ¿Ok? ¿Se puede volver un poquito que no alcanza a ver? Para sacarle una Sí, foto. sí, Ya, dale nomás. ok. Bien, vamos entonces con el video. ¿Se vio la diferencia? Sí, profe, un poco. Igual cuesta un poco captarlo, pero sí.
Lo voy a poner más en lento para que puedan ver qué es lo que hace. ¿Ok? Mira. Vieron que comprimió un poco el resorte, ¿no es cierto? Y esa compresión se desplazó por el resorte hacia el lado que tenía y después volvió. ¿Ok? Eso es una onda longitudinal. ¿Ok? Y ahora lo que va a hacer es una onda transversal. Miren. ¿Vieron? Sí, ahora sí se ve mejor. Ese que ¿no es cierto? Entonces, diferencia entre una onda transversal, ¿no es cierto? Y una longitudinal, la transversal está la oscilación, es transversal a el movimiento de la onda, ¿no es cierto? O el desplazamiento de la onda, y la longitudinal va en el mismo sentido, ¿no es cierto? O en la misma dirección que la onda, ¿ok? Bien, entonces ya sigamos con la siguiente. Entonces, ahora podemos hacer otra clasificación de ondas. Tienen que ver con, son mecánicas o electromagnéticas. ¿Ok? Entonces, ¿qué diferencia tienen estas dos ondas? Las ondas del tipo mecánico necesitan de átomos, necesitan de materia para poder desplazarse. ¿Ok? Por lo tanto, no pueden viajar en el vacío, porque el vacío no hay materia. ¿Ok? Eh, ¿Qué implica eso? ¿No es cierto? Implica que toda onda mecánica necesita de de átomos que estén dando vuelta, ¿no es cierto? Para que se puedan propagar. Perfecto. ¿Qué consecuencia tiene eso? Lo vamos a ver súper simple. Una onda mecánica es la onda de sonido. ¿Ok? Las ondas de sonido, todo lo que nosotros escuchamos por nuestro oído, ¿no es cierto? Es percepción de una onda mecánica que absorbe nuestro oído. ¿Ok? Que la puede interpretar y que llega a nuestro cerebro. ¿Ok? Por lo tanto, eh, lamentablemente, estimados y estimadas, cuando ustedes ven una película, esta es la Guerra de la Galaxia, cosas así, y que hace una explosión y se escucha una cantidad enorme de fuego y cosas así, no es verdad, porque en el espacio no debería escuchar nada. ¿Ok? Profe, ¿Sí? ¿y estas ondas son longitudinales y transversales? ¿Pueden ser de las dos? Pueden ser de las dos, pueden ser longitudinales y pueden ser transversales. ¿Ok? Lo importante es que esta es otra clasificación, que es si son mecánicas o electromagnéticas. O sea, no puede haber ondas que sean electromagnéticas y mecánicas al mismo tiempo. O son mecánicas o son electromagnéticas. ¿Ok? Entonces, estas mecánicas son las que necesitan materia. Por ejemplo, la onda que pasa a través de una cuerda. ¿Ok? Yo cuando doy un movimiento hacia arriba y hacia abajo de una cuerda, eso, eso desplaza o sea, mueve los átomos de esa cuerda. ¿Ok? Y eso produce, entonces, eh, que los otros átomos vayan afectándose, ¿no es cierto? Y sigan ese movimiento de vaivén. ¿Ok? Bien. Y lo otro son las ondas electromagnéticas, que esas no necesitan de una materia, ¿ok? Sino que son oscilaciones entre los campos eléctricos y los campos magnéticos. ¿Ok? Todo nuestro entorno, todo el espacio, todo está lleno de campos electromagnéticos. ¿Ok? Nuestra Tierra, ¿no es cierto?, tiene
gracias a que tenemos este campo magnético, podemos, por ejemplo, evitar que la radiación dañina del Sol llegue a la superficie de la Tierra. ¿Ok? ¿Y es por qué? Porque a partir de ciertos átomos, ¿cierto? Esos generan una cierta no, em, interferencia en el ambiente. ¿Ok? Y esas interferencias pueden ser el tipo eléctrico y pueden ser el tipo magnético. ¿Ok? Las del tipo eléctrico dependen de diferencias entre la cantidad de los electrones positivos y negativos, y las que tienen que ver con el tipo magnético tienen que ver con el, el giro de los electrones eh, que están dentro de un sistema de átomos. ¿Ok? Entonces, no requieren materia, por lo tanto, ¿qué onda se les ocurre a ustedes que es una onda electromagnética de una? ¿El microondas o de los teléfonos? Ah, perfecto, excelente. Una de las cosas es la microondas en un teléfono, ¿no es cierto? Bien, perfecto. ¿Qué otra cosa que es también súper evidente? Por ejemplo, la luz. ¿Ok? La luz que nos proviene del Sol, ¿no es cierto? No podría viajar hacia la Tierra si es que no fuera una onda electromagnética. ¿Ok? ¿Qué otro ejemplo tienen? ¿Se les ocurre otro ejemplo? No, profe, en verdad, bien. Entonces, por ejemplo, el tema de las ondas de radio, las ondas de los infrarrojos, las ondas de ultravioleta, ¿no es cierto? Todas esas son ondas que están dentro del sistema. Ya, perfecto. Entonces, sigamos. Vamos a ver, Gabriel, no te preocupes. ¿Sí? El tema es que entienden entonces que son las ondas electromagnéticas, no necesitan de un medio. Es más, hablando del comportamiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué diferencia entre una onda y otra? Las mecánicas se ven beneficiadas cuando está mayor cantidad de átomos presentes, ¿ok? Por lo tanto, una onda, que es mecánica, si el medio que se propaga es más denso, entonces va a ir más rápido, va a ir mucho más rápido, ¿ok? Pero, a diferencia de eso, de las ondas electromagnéticas que tienen que atravesar por átomos, ¿no es cierto? Se les hace cada vez más difícil hacer eso, ¿ok? Porque van chocando con los átomos, ¿ya? Y eso no hace que la onda eh, vaya como propagándose mejor. Por lo tanto, cuando uno habla de la velocidad de la luz, ¿no es cierto? La luz en el vacío tiene la máxima velocidad, ¿ok? Y cuando entra a la atmósfera, ¿no es cierto? Ya puede perder un poco de su velocidad eh, por los elementos que están presentes dentro de la atmósfera. Y la velocidad de la luz en el agua es menor todavía porque hay mayor cantidad de átomos que van a afectar al desplazamiento de la luz. ¿Ok? Ahora, ¿nosotros lo podríamos percibir esa diferencia? No, porque la velocidad de la luz es tan grande que en verdad es imposible que podamos poder diferenciar entre la luz que se propaga en el vacío y la luz que se propaga en el atmósfera. ¿Ok? Pero para que entiendan que las ondas electromagnéticas es mejor que no haya nada que se interponga. En las ondas es mejor que estén en la materia de presente para que se pueda eh, desplazar más rápido. Bien. Y una tercera clasificación es
lo que se conoce como ondas viajeras o ondas estacionarias. En una onda viajera, el único tema es que la onda recorre o va siempre en una misma dirección, ¿ok? Y eso es lo que siempre pasa en la naturaleza, ¿ok? Toda onda va y se mantiene en una sola dirección, ¿ok? Y por otro lado, están las ondas estacionarias. En términos prácticos, no es que una onda se quede quieta, sino que esa onda rebota y vuelve hacia el otro lado, ¿no es cierto? Y eso se empieza a ver como estacionario, ¿ok? Pero en verdad es una onda que viaja en los dos sentidos al mismo tiempo, ¿ok? ¿Por qué? Porque rebota. Le vamos a explicar esto en este video. Esto es una máquina para generar distintos tipos de ondas estacionarias, ¿ok? Y lo que hace es ejercer una vibración, ¿no es cierto? Y esa vibración se manifiesta en la onda de esa forma, ¿ok? Ahora, cambiando la tensión de la cuerda, van a ver que va a generar otro tipo de ondas, ¿ok? Y, y donde es más, como más corta la elongación, eso se le llama un nodo, ahí, ¿ok? Y por otro lado, aquí eh, se llaman los vientres, los que tienen la mayor amplitud de propagación de la onda estacionaria en sí, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta persona aquí? Lo que está haciendo es que él puede realizar distintos tipos de ondas estacionarias según la tensión que está ejerciendo sobre la cuerda, ¿ok? A medida que va aumentando la tensión, entonces va a poder fabricar ondas estacionarias, ¿ok? Que tienen mayor cantidad de nodos, ¿ok? Como los que vimos en este video, ¿ok? Eh, y eso implica, ¿no es cierto?, que la onda en sí depende de la distancia que existe entre los constituyentes de sonda, ¿ok? Si hay una mayor distancia, porque con esa tensión, eso que las moléculas se separan un poco, ¿no es cierto? Eso hace que se comporte la onda de diferente forma, porque hay un cambio en el medio, ¿ok? Eso hace que se generen estos nodos y estos vientos. ¿Alguna pregunta respecto a esto? No, profe. ¿No, profe? ¿Quedó claro? A ver, vamos a ver acá. Acá, perfecto. Ok, entonces ya dado con eso, vamos a aceptar esto. Vamos a empezar yo voy a empezar a preguntar cosas para ver cómo estamos, ¿ya? Entonces, la primera pregunta es la siguiente. Con respecto a la propagación del sonido, ¿es correcto afirmar que este se transmite solo en ambientes gaseosos? Eso es correcto, ¿no? No en cualquier cosa que tenga materia. Exacto. No solamente en ambientes gaseosos. Bien visto. Ahora quiero que los demás chicos puedan participar también, porque sé que ya la tiene súper clara. Celeste, con respecto a la propagación del sonido, ¿es correcto afirmar que este se transmite con mayor rapidez en líquidos que en sólidos? ¿Qué crees tú? ¿Que sí? Que se transmite más rápido en líquidos y en sólidos. Ahora, por qué sería eso? Nosotros lo que habíamos dicho es que a un medio que tenga mayor densidad de átomos, ¿no es cierto? Entonces, ese medio a ser, eh, va a poder propagar una onda mecánica más rápidamente, ¿no es cierto? Entonces,
En el caso si comparamos entre líquidos y sólidos, ¿dónde están más densos los átomos? ¿En el líquido o en el sólido? ¿Sólido? Celeste, en los sólidos, ¿no es cierto? Entonces, está más denso en los sólidos, quiere decir que el sonido se va a transmitir más rápido o más lento en el sólido o en el líquido. ¿El sólido? En el sólido, exacto. Entonces, lo que dice aquí la B, que con mayor rapidez en líquidos que sí, eso no es cierto. Entonces, es mayor rapidez en sólidos que en líquidos. ¿Te quedó claro? Sí, profe. Bien, perfecto. Muy bien. Ya. Gracias por participar. Entonces, sigamos. Eh, Diego, eh, ¿qué te parece la alternativa C? ¿Tú crees que es que el líquido, que el sólido, perdón, el sonido se propaga con menor rapidez en el aire que en los líquidos? ¿En, en cuál, profe? En la C, la alternativa C de la primera pregunta. Esto. ¿Crees que puede ser la correcta o no? Yo digo que ¿Por qué? Veámoslo. ¿Qué dijimos nosotros? El medio más denso es el medio en que una onda mecánica se transmite más rápido. ¿Ok? Por lo tanto, hay que preguntarse, ¿cuál es el medio más denso? ¿El aire o el líquido? mm, el líquido Es más más rápido que denso. el aire. Bien, muy bien. Por lo tanto, la propagación del sonido en el líquido es más rápida que en el aire. Mm, no. La propagación del líquido, o sea, Ah, del sonido en el líquido es más rápida que la propagación del sonido en el aire. yo sí, es más rápido. Sí, ¿no es cierto? Es más rápido. Entonces, ¿aquí qué dice? Dice que este se transmite con menor rapidez en el aire que en los líquidos. ¿Está bien o está mal? Eh, ¿Está bien? Está bien. Excelente. Muy bien. Gracias por ese ejercicio. Súper bien. ¿Ya? Entonces, ¿te quedó claro que leyendo entonces este tema, sí, hace sentido que hay menor rapidez en el aire que los líquidos para la transmisión del sonido? Perfecto. Entonces, obviamente la otra vamos a decir que no está bien, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a decir por qué no está bien. ¿Ya? Kevin, ¿por qué no está bien que el- con respecto a la propagación del sonido, es correcto afirmar que este se transmite con mayor frecuencia en el aire que en los líquidos? Es menos denso. Ya, perfecto. O sea, el Aquí, aire es menos denso. aquí le estoy haciendo una trampa a ustedes. Así eh, literalmente. ¿Ok? Yo no he hablado de cómo se comportan las ondas en distintos medios. ¿Ok? Por lo tanto, esta pregunta, Kevin, no la podrían sacar con los conocimientos que les dije hasta este momento. ¿Ok? Kevin, entonces, para poder responderla, yo les voy a adelantar algo. Cuando yo cambio de medio, ¿ok? Yo lo que mantengo en una onda es la frecuencia. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo interpreto una nota la en el aire, ¿no es cierto? Esa nota la va a seguir escuchándose en el agua, va a seguir escuchándose en el un sólido. ¿Ok? Eh, ¿Por qué? Porque la frecuencia de una onda se mantiene constante. ¿Y por qué yo hablo de frecuencia
o sea, que se mantiene la frecuencia, cuando hablo que se mantiene una cierta nota en el es porque una nota está definida por su frecuencia, ¿ok? La nota La, por ejemplo, está definida por la frecuencia 440 Hz, ¿ok? Entonces, dado eso, que eh, y nosotros cambiamos de medio, lo único que sabemos es que cualquier onda que cambie de medio se mantiene su frecuencia. Y en la pregunta dice con mayor frecuencia en el aire que en los líquidos. Por lo tanto, ¿está bien o está mal? Está mal. Está completamente malo. Excelente. Muy bien. Ya. Pero ¿entendiste por qué? Sí, porque la frecuencia se mantiene. Exacto. La frecuencia en cada cambio de medio, la frecuencia se va a mantener. Ese es el punto. ¿Ok? Bien. Y por otro lado, eh, aquí, si nosotros, si nosotros decimos que la frecuencia se tiene que mantener constante, ¿no es cierto? Si hay un cambio de velocidad y la frecuencia se mantiene constante, entonces lo que tiene que cambiar es la longitud de la onda cuando hay un cambio de medio. Lo voy a decir, voy a tratar de escribir. Vamos a ver acá. Vamos a ver cómo va con esto. Y o sea, oh, sí, sí, sí. ¿Se acuerdan cómo es la velocidad? Como siempre definimos una velocidad, nada raro. La longitud de onda, ¿cierto? Dividido por el periodo. Bueno, ah, otra onda por su frecuencia. Ya. Entonces, cuando, cuando hay un cambio de medio, ¿no es cierto? Dijimos, por ejemplo, en el caso del sonido, cuando yo paso el sonido desde el aire hacia el agua, yo les dije que la velocidad del sonido aumenta, ¿ok? Por lo tanto, si esto aumenta y la frecuencia se mantiene constante, lo único que tiene que aumentar para que la multiplicación de la longitud de onda por la frecuencia de un número mayor, ¿no es cierto? Es la longitud de onda, ¿ok? Por lo tanto, cada vez que hay un cambio en el medio, lo que cambia en la onda es la longitud de onda, ¿ok? ¿Les quedó claro eso? Sí, profe. Javiera, ¿te quedó claro? Ahí mándamelo por el chat. Excelente. Excelente. Muy bien. Ya. Lo que yo dije es, hay eh, dos condiciones. Que uno de ellos se mantenga constante, o sea, que una onda se desplace por un mismo medio, o que haya un cambio de medio.
¿Ok? Cuando hay un cambio de medio, nosotros dijimos que la velocidad de la onda se eh, cambia. ¿Ok? Si yo paso un sonido desde el aire al agua, la velocidad de ese sonido, del desplazamiento del sonido, cambia. ¿Ok? De hecho, aumenta. ¿Ok? Y nosotros dijimos también que cuando nosotros emitimos una nota musical, ¿no es cierto? Esa nota musical se escucha en el agua de la misma forma que se escucha en el aire. ¿Ok? Por lo tanto, la frecuencia de la onda se mantiene constante cuando yo hago un cambio de medio. Paso del aire al agua, la frecuencia de esa onda se mantiene constante, pero su velocidad no, su velocidad aumenta. ¿Ok? Por lo tanto, si la velocidad aumenta y yo sé que la velocidad que se calcula como la longitud de onda por la frecuencia, y la frecuencia se mantiene constante, lo único que tiene que cambiar es la longitud de onda, para que al multiplicarse por la frecuencia dé una velocidad mayor. ¿Ahí me sigues, Javier? Perfecto, excelente. Ya, por favor, pregunten, porque esto es súper importante que entiendan cómo se lleva este tema adelante. ¿Ya? Bien, entonces, por lo tanto, la alternativa E no corresponde, porque cuando este se transmite, puede pasar que el sonido cambie de medio. ¿Ok? Bien, ahora, ¿qué pasa si es que se emiten dos sonidos en un mismo medio homogéneo? ¿Ok? En un mismo medio homogéneo. Si la frecuencia de la primera onda es la mitad que la de la segunda. ¿Ok? Eh, en este caso, ¿qué es lo que se mantiene constante en este trigo de factores? ¿El Si medio? yo mantengo el medio, ¿qué se mantiene constante? ¿La velocidad, la longitud de onda o la frecuencia? ¿Mm? ¿Cómo, La profe? No entiendo frecuencia. la pregunta. Ya, perfecto. Cuando la pregunta anterior, nosotros empezamos a como descartar alternativas porque dijimos que en el caso de que haya un cambio de medio, lo que se mantiene constante es la frecuencia, ¿ok? Pero cuando yo tengo un mismo medio homogéneo, puedo tener distintas ondas, ¿no es cierto? Un la, un sol, distintos sonidos, ¿ok? Pero ¿qué es lo que tienen en común esos sonidos? Que todos esos viajan a la misma velocidad, ¿ok? Por lo tanto, cuando yo tengo un medio homogéneo, yo sé que la velocidad de esa onda, ¿ok? Va a ser la misma, sea como sea esa onda, ¿ok? Ahora, obviamente estamos hablando de ondas de sonido, ¿ya? Onda de sonido, entonces tiene una velocidad de onda específica, constante, que es 340 metros por segundo, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos decir? Es que tengo dos ondas, ¿no es cierto?, de sonido, que se están desplazando en un mismo medio, ¿cierto? Yo lo único que sé es que la velocidad de esas ondas es igual a la velocidad de la otra onda. Nada más. ¿Me siguen? Sí, profe. Ya. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que... A ver, tratar de hacer algo. Ah, perfecto, ya.
Bien, Mariana, ahí vamos a ver cómo lo hacemos, ¿ok? Lo que me interesa más es que entiendan por qué es esa y por qué no la otra. Tengan paciencia, porque como no tengo, vamos a ver. Entonces, esa es igual. Ya, ok. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Es que la velocidad de la primera onda es igual a la velocidad de la segunda. Pero eso no implica que la longitud de onda de la primera sea igual a la longitud de la onda de la segunda. Porque lo que es necesario es que si yo multiplico la longitud de onda de la primera por la frecuencia de la primera, me tiene que dar el mismo resultado que la longitud de onda cuando yo multiplico la longitud de onda de la segunda por la frecuencia de la segunda. ¿Me entienden? Eso es lo que en matemática yo digo que se mantiene la velocidad de la onda, pero no necesariamente la frecuencia y la longitud de la onda son las mismas entre las dos cosas. Puede ser que sean iguales, sí, pero pueden haber muchas combinaciones que la multiplicación de un número por otro te dé el mismo resultado. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué pasa si es que yo tengo una relación entre la frecuencia de la primera onda con respecto a la segunda? Si yo sé que esta de acá, ¿no es cierto?, es la mitad que esta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo debería ser? Paciencia. ¿Ok? Ahí lo vamos a grabar esto, así que ahí va a poder verlo después. ¿Ok? Bien. Así que tengan muy complicado el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Es que si yo tengo una frecuencia, ¿no es cierto?, que está relacionada con la otra, eso me va a fijar entonces cómo la relación que existe entre la longitud de onda una con respecto a la otra. ¿Ok? Por ejemplo, si esta yo sé que es 1, por ejemplo, y la voy a poner aquí. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con números. Si esto es igual a 10, o sea, tengo la velocidad de propagación de mi onda es igual a 10 metros partido por segundo. Entonces, ya. Entonces, digamos que la velocidad, que es constante en una onda en particular, ¿no es cierto?, es de 10 metros por segundo, cuando yo tengo el mismo medio. ¿Ok? Entonces, lo que quiere decir es, si yo sé que esta es la mitad de esta de acá, entonces yo necesariamente voy a fijar la relación que tiene esta con esta de acá. O sea, esta significa la longitud de onda de una de las ondas con respecto a la longitud de onda de la otra. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, digamos que la onda uno tiene una frecuencia de 4, ¿ya? Entonces, si la primera onda, ¿no es cierto?, es la mitad que la segunda, entonces quiere decir que la frecuencia 2 tiene valor 8. Entonces, lo que yo tengo que hacer es encontrar una longitud de onda. ¿Me escucha bien o no?
¿Se escucha bien? Sí, profe, sí se escucha. Sí, profe, sí se escucha. ¿Se escucha? Sí, Ya. sí se escucha. Lamentablemente tengo un tema aquí medio. Ya, bien. Entonces, el tema es que le está explicando que si yo pongo acá un valor 4 a esta frecuencia, no lo voy a poder notar porque si no me voy a demorar demasiado. Entonces, esta frecuencia tiene valor 4. Por lo tanto, y como la mitad de la segunda frecuencia, esta va a tener valor 8. ¿Ok? Entonces, este número multiplicado por 8 tiene que dar 10. Y este número multiplicado por 4 tiene que dar 10. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, si, eh, ¿cuál sería el valor? 10 dividido por 8, ¿no es cierto? Sería el valor de la frecuencia 2. Perdón, sería el valor de la longitud de onda 2. Y la longitud de onda 1 sería 10 dividido por 4. ¿Ok? Entonces, entre el 10 dividido por 4 de la longitud de onda 1 y el 10 dividido por 8 de la longitud de onda 2, ¿tiene una relación? Si se fijan, la, la onda 10 dividido por 4 es el doble que la onda de 10 dividido por 8. ¿Ok? Por lo tanto, si esta es la mitad que esta, entonces necesariamente este, ¿no es cierto? Es la mitad de este. ¿Ok? Para que cuando se multipliquen, den el mismo resultado que sería 10 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, el tema es mantener, más que este tema con medio trabalengua, lo que hay que entender acá es que yo tengo que hacer que dos números multiplicados entre sí den el mismo resultado. ¿Ok? Por lo tanto, si yo hago un cambio en en una parte de una onda, ¿no es cierto? Entonces eso se va reflejado en la otra parte de el parámetro. Sería en este caso la longitud. ¿Ya? De hecho, por- vamos por eso entonces. Si es así, entonces, si yo tengo dos sonidos que se emiten en un medio homogéneo, por lo tanto su velocidad es constante, si la frecuencia de la primera onda es la mitad de la frecuencia de la segunda, entonces el periodo de la primera onda es el doble que el de la segunda. ¿Está bien? Pues o menos. Sofía, ¿qué crees tú? Eh, ¿Cuál fue la pregunta, Ágata, profesor? Ágata, Ágata, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, ya, perfecto. Ya. Entonces, Ágata, la pregunta eh, es ver si está bien la primera aceleración, que dice que el periodo de la primera onda es el doble que el de la segunda. Si es que Yo- la frecuencia de la primera onda es la mitad que el de la segunda. Pucha, profe, la verdad no entiendo bien. No, me cuesta esta Bien, parte. vamos entonces a ponerle el número. Digamos que vamos a poner el número un poco más simple.
digamos que la velocidad de propagación es igual a 2 metros partido al segundo más serie de Rayleigh. Ya, digamos. Y digamos que la primera onda tiene una frecuencia de 2, perdón, de 1. ¿Ya? Y esto, y por lo tanto, si la frecuencia es de 1, la longitud de onda debería ser 2. Entonces aquí tengo la frecuencia, tengo la longitud de onda. Ya, entonces, si tengo una frecuencia de 1, para que dé una velocidad de 2 metros por segundo, la longitud de onda tiene que ser 2. ¿Ok? Entiendo. Ya. Ahora, si yo tengo otra onda de sonido que está en el mismo medio, ¿ok? Esa onda de sonido tiene que tener la misma velocidad de propagación, 2 metros por segundo. ¿Ok? Ahora, la segunda onda, ¿no es cierto? Dice que, o sea, en palabras que dice acá, la frecuencia de la primera onda es la mitad que la de la segunda. Por lo tanto, si la frecuencia de la primera onda es 1, ¿no es cierto? La frecuencia de la segunda onda es 2, ¿no es cierto? Porque tiene que ser el doble de esa frecuencia. ¿Me sigues con eso? Sí, profe. Bien. Entonces, dado que la frecuencia es 2, 1 dividido por segundo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál debería ser la longitud de onda de esta frecuencia para que la velocidad sea 2? Yo multiplicando 2 por qué cosa me da 2. Por 1. Por 1. Exactamente. Claro. Entonces, Ah, yo fijo, fijando entonces esta entiendo. relación, no te estoy bien. ¿Cómo? No te escuché bien. Repítame. Que sí, no, le decía que ya entiendo, pero um, pero el 1 no es el doble, pues. Entonces, ¿cómo? El, aquí dice, el periodo de la primera onda, 2, es el doble que el de la segunda, que es 1. Ujú. Entonces, ¿está bien o está mal eso? Mm, ¿Está bien? ¿Ok? profe, se Si es escucha un que... poquito entrecortado, pero sí, ya entiendo. Ay, ¿qué pasa aquí?
Bueno, es lo que tenemos, ¿ya? Entonces, el tema es que, voy a repetir, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo una relación de que de que la frecuencia es la mitad que la otra, de la otra onda, necesariamente el, la longitud de onda de la otra es la mitad que la longitud de onda que tenía la primera frecuencia, perdón, tenía la primera onda, ¿ok? Porque, como ustedes ven, si si yo tengo fijada la frecuencia, yo necesariamente tengo fijada la onda para un, o sea, tengo fijada la longitud de onda para una onda que se transmite en un medio homogéneo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender acá? Primero, que en un medio homogéneo, ¿cierto? La velocidad siempre es constante. La velocidad es constante, ¿ok? Y cuando hay un cambio de medio, como lo vimos en el ejercicio anterior, ¿qué es lo que se mantiene constante? Fernanda, Fernanda, ¿me escuchas? Ya, a ver, ¿me escuchan? Antonio, ah, ya, gracias, Javi. Bien, entonces, eh, lo vamos a dejar hasta acá nosotros ahora, ¿no es cierto? El, lo que quiero que se quede entonces es que bajo una cierta condición de donde está la onda, ¿no es cierto? Podemos sacar ciertas conclusiones. Si es que tenemos un medio homogéneo, pues, ¿qué quiere decir eso? Que la onda no cambia de, de, de medio. Quiere decir, si la onda se mantiene en el aire, por ejemplo, si la onda se mantiene en el agua, si la onda se mantiene en el espacio, ¿ok? Se mantiene ese mismo medio, porque lo que se cumple siempre es que toda onda, de ese tipo de onda, ¿cierto? Tiene una velocidad constante, ¿ok? Y si es que hay un cambio de medio, toda onda mantiene su frecuencia, ¿ok? Pero cambia su velocidad y por lo tanto tiene que cambiar su longitud, ¿ya? Eso es el tema que se aplica para todos estos ejercicios, para todo lo que tiene que ver con ondas que están en un medio, mantienen su velocidad. Ondas que están en medios diferentes, mantienen su frecuencia. ¿Esto depende de la amplitud de la onda? No. Si yo hablo más fuerte o hablo más despacio, mi voz se transmite con la misma velocidad. ¿Ok? Si yo hablo más agudo o más grave, mi voz se transmite con la misma velocidad en el aire. ¿Ok? Eso es lo que quiero que se queden con con esta clase. Que si yo tengo un mismo medio, yo tengo que tener la velocidad con que se propaga esa onda, es la misma. ¿Ya? Quedamos en esto entonces y seguimos la próxima clase. Buena, profe, sí se entiende. ¿Ya? Ya, profe, Listo. muchas gracias. Cuídense. Chao, Que chao. esté bien. Cuídense. Listo. Gracias. Chao, chao. Ah, ya, perfecto. Entonces, sí, lo voy a poner presente a los que necesiten tener presente. A Javier también. Ya. Bien, cuídense.